Bueno, buen día, José. ¿Cómo andás, Cacho? Buen día, buen día. ¿Todo Qué tranquilo? día, ¿eh? Qué clima, Sí, ¿eh? qué clima, ¿eh? Venimos con todo ayer, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, queremos anunciar que dentro de un ratito van a estar la gente del BPS con nosotros, Ahí está. comunicándoles las novedades que hay con respecto a todo, ¿no? Y a los cincuentones más todavía. Bueno, Sí. vamos a pasar unos números de teléfono, Pepe, Bueno, dale. a ver si la gente quiere, Se conecta. se conecta y quiere, por WhatsApp 099-439-603 y él 094-324-500 y por línea el 2314-7324. Ahí está. Bueno, tenemos algo ahí, Sí, esta semana hubo Consejo Superior de Salario, ¿viste? Estuvimos reunidos ahí con el Consejo Superior de Salario. Se estuvo viendo la idea del Poder Ejecutivo de la Ley de Empleo Juvenil. ¿Te acordás que Sí. estaba impulsando la Ley de Empleo el Juvenil? INEFO era eso. El cambio en los aportes al INEFOP y la generación del Fondo de Garantía Laboral. Se presentaron las propuestas, se llevaron se dijo que esas eran las modificaciones que existían, que era pasar de pagar cada una de las partes de los trabajadores y los empresarios en vez de un 0,125 de lo que ganamos, pasar a 0,100 y con ese 0,25 restante de aportes patronales generar el fondo de garantía laboral. Esa es una propuesta que nosotros los trabajadores la analizamos en primera instancia. De todas formas va a haber un nuevo secretariado esta semana para contestarle al ministro y vamos el jueves al Consejo Superior, pero la idea es aprobar esa iniciativa. La idea es aprobar la iniciativa y bueno, estuvo también en la reunión el compañero Lechuga, Eduardo Pereira, como director del INEFOP, en donde se presentaron los números y que bueno, con esta iniciativa de números y con la creación y con la idea de que con los 15 millones de pesos de aporte que tiene que poner el Poder Ejecutivo se destinen a la creación de empleo. ¿Te acordás que esos 15 millones surgían de la forma en que se le daba a las empresas exoneraciones en los aportes a la seguridad social y que de esos aportes se hacía cargo el INEFOP? De esa forma se fomentaría el empleo para, nosotros decimos ahí, no solo para la edad juvenil, sino también para aquellos que están comprendidos entre los 45 y 50 años que perdieron el empleo y que les es difícil hoy volver a tener empleo. Entonces también para esa franja generar puestos de trabajo. Y la idea es, bueno, contestarle ahora al Poder Ejecutivo en forma escrita, y por lo que se analizó en el secretariado último y lo que vimos nosotros, creemos que la respuesta nuestra va a ser favorable. Bueno. ¿Ah? Sí, toda esa cuestión es que para favorecer a la gente siempre bienvenido, ¿no? Y claro, sí. Pero como está la cosa, Está brava. sí. La idea es... sí, lo que pasa es que también viste que nadie se da cuenta que tenemos las dos potencias al lado de nosotros que están generando todo un clima en el área ¿no? Y una economía de mierda, vamos a decir, Sí. como a los criollos, y entonces en algún momento nos rebota a nosotros, por más que seguimos creciendo. Sí. El país por 14 años consecutivos creció su economía. Y bueno, es verdad que hay sectores que se Yo ven... creo que el viento de cola no se fue. No puede ser todo bien de cola. Nada, totalmente. El tema es que ahora se ve claramente de que hay sectores que se vieron favorecidos con este crecimiento y hay otros sectores que están pasando problemas. Claramente dificultades tenemos nosotros en el sector transporte, que ya la hemos analizado
1000 veces desde estos micrófonos, que la estamos tratando de revertir esa caída, pero que es difícil porque la gente, como analizábamos acá, después que se fue del mercado y compró un autito y compró una locomoción, se le hace complejo el volver al transporte. Pero bueno, hay que seguir pensando y creando nuevas formas para tratar de revertir la situación, ¿no? Me acaba de avisar Celia que están en camino los compañeros del equipo de representación que están llegando, así que seguimos un poco más y después en el próximo bloque vamos a tener a los compañeros. ¿Qué te llegó un mensaje? No lo quiero escuchar porque no sé. Un mensaje de vos, ¿viste? No tenés, no tenés certeza que es. No sé cómo viene la mano, ¿viste? Bueno, saludamos entonces a Adriana de Franco, a Agustín Maximiliano Artiga, a Mauricio Silvera y a Quejes Uruguay y Gary Silva, que son los primeros 5 que se conectaron ahí. Sí. Están prendidos. Ahí está. ¿Está? ¿Qué pasó? No, estaba bichando ahí que viste que siempre aparece algo ahí. Sí. Y bueno, pero viste que a veces no es el tema de la radio, sino que... Sí, alguna cosita particular. Sí, son otros temas que no están vinculados a esto. Bueno, como quieran, una buena noticia eso del empleo juvenil y el empleo para los 45 y los 50 años, que es la parte más difícil de que se quedó sin laburo y la parte más difícil, ¿no? Claro. Y que hay más franja también, ¿no? Vos fíjate que para los 60, para jubilarse todavía le queda una punta de No, año. y no solo eso, fíjate que, como vos decís, los que están más hoy en necesidad de empleo son los jóvenes, las mujeres, más es decir, si sos joven y mujer todavía tenés más problemas para tener empleo. Y bueno, eso está... Con esta ley creo que se va a dar un impulso. La idea es que sean trabajos efectivos y no zafrales, ¿no? Porque vos podés, ahí la vivada de los patrones de que lo tomen por un periodo, se beneficien de lo que da el INEFOP y el Poder Ejecutivo y al poco tiempo el trabajador esté de vuelta en la calle. La idea no, es que se tome en forma ya definitiva, se le otorgue ese beneficio a las empresas y que siga igual de todas maneras con cursos y con capacitación por parte del INEFOP pudiendo abordar lo que son las nuevas tecnologías, que es el desafío del futuro, ¿no? Porque hay mucho trabajo que teníamos en otras décadas que se está tendiendo a desaparecer por la incorporación tecnológica y esa mano de obra está siendo cambiada por programas, por software o por nuevas tecnologías en la cual hay que adiestrar a la juventud, a los que ingresan al trabajo. O sea que hay que hacer una inversión importante en eso. El INEFOP está capacitado para poder realizar ese tipo de cursos. Hay interés de parte del Poder Ejecutivo en que se realicen y por supuesto que la central está muy preocupada y apuesta a que esa sea un punto de salida al gran desempleo que está en la primera franja, las primeras edades. Y bueno, por ahí sería el tema de la ley de empleo juvenil. Después el Fondo de Garantía Laboral está claro que era algo que se necesitaba. Es algo que, por supuesto, que por principio las patronales están en contra. Pero el INEFOP ya lo venía haciendo, ¿no? El empleo juvenil. El empleo juvenil, había una ley que ahora se modificó, porque ahora el beneficio que se otorga es mayor, porque a pesar de que estaba la ley, no había un recorte de aportes tan importante para los que tomen a los jóvenes. Entonces ahora se incentiva a las empresas a que tomen jóvenes y se le da un recorte de aporte de casi un 30%, que eso es importantísimo. Y ese aporte se hace cargo el INEFOP mientras los trabajadores estén desempeñando la tarea.
O sea que es algo que nuevo, Sí, claro, totalmente. que bueno, que esperemos que traiga, absorba la cantidad de jóvenes que están necesitando trabajo, ¿no? Luego, Pepe, y con respecto a lo nuestro, Sí. ¿tenemos algo ahí como Todavía para no. darle la información a la gente? Nosotros estuvimos reunidos el otro día en la UNOT, trasladamos la propuesta nuestra de negociación, estuvimos debatiendo con los compañeros. Este lunes va a haber otra reunión de UNOT. Los compañeros entendieron cuál era la propuesta, es decir, el convenio que preparábamos. Y bueno, pensamos que vamos a ir con eso que ya adelantamos acá, es decir, un convenio colectivo a 30 meses, es decir, tomando en cuenta los 6 que ya están, 24 meses más, hacer un convenio que pase la etapa electoral y que en esos 5 ajustes, porque hay que tomar el ajuste que ya tuvimos, sea un porcentaje de prácticamente cercano a un 20% de aumento de salario, porque sería 3% que ya tuvimos, 3,5% ahora, 3,5% después, 3 para el otro semestre y un 2,5% al último. O sea que sería en todo el periodo un porcentaje cercano a un 20% de crecimiento del salario, que estaría dividido en semestre, ¿no? No es todo junto, porque aclarando, si no algunos se piensa que vamos a tener un 20%, claro, no. claro. Los ajustes están divididos Y siempre con la cláusula gatillo, ¿no? siempre con la cláusula de gatillo al 8,5% en caso de que la inflación se dispare, y otro segundo gatillo que es al 12%, que es el que propone el Poder Ejecutivo. Y también con un correctivo que se va a dar en agosto del año que viene y otro al fin del convenio, que sería marzo del 2020. Esos dos correctivos se toman midiendo la inflación durante todo el periodo que dure el convenio, uno en agosto del año que viene y otro a fin del convenio. Si hubo diferencia, ahí se corrige con el correctivo. Eso la gente, se lo trasladamos a la gente del SODEC, a la gente de las cooperativas y a toda la UNOT en general. Y bueno, este lunes vamos a tener la respuesta, creemos que vamos a ir por ahí. Todavía no fuimos convocados, es decir, a las reuniones. Pensamos que va a ser la primera quincena de agosto que nos convoquen, porque te acordás que había que dejar pasar lo mundial, recién empezaron las convocatorias, recién citaron al grupo del taxi en el sector nuestro, van a convocar ahora al grupo de los remises, que también está discutiendo. Después viene el grupo suburbano, es decir, la gente de COPSA y de Talapando. Después viene el interdepartamental y por último nosotros, que pensamos que vamos a andar por mediados de agosto con este tema sobre la mesa. A lo que hay que decirle a los compañeros nuestros, que le vamos a agregar otras reivindicaciones particulares, ¿no? Que son la firma de un convenio para sostener el empleo. Adelante. La firma de un convenio para sostener el empleo, que ahora que vino la compañera, se lo adelantamos, y lo estuvimos hablando con Ramón Ruiz y con el resto de los compañeros del equipo. La idea es que aquellos que accedan al subsidio transitorio no pierdan el puesto de trabajo en la empresa. Entonces se logró hablar con la empresa accedió a firmar un convenio colectivo de esa manera, o sea que ahora lo podemos adelantar por la radio, de que aquellos que accedan al subsidio transitorio van a tener preservado su puesto de trabajo en la empresa durante todo el tiempo que dure el subsidio transitorio. Y eso es una conquista que vamos a firmar ahora en estos consejos de salario. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenida. Bueno, estaba complicado el tránsito un estaba poquito, bravo, ¿no? pero bueno, llegamos a tiempo igual. Sí, estábamos haciendo un adelanto ahí Sí, veníamos escuchando, y es bueno esto del empleo juvenil, y que no sea empleo chatarra, como decimos. Esa es la idea, porque te acordás aquello
que se habían optado McDonald's, por ejemplo, para la ley de empleo juvenil, y que los que entraban a trabajar allí entraban por 3-4 meses, McDonald's se veía favorecida, y al final el trabajador quedaba nuevamente en la calle. La idea es que ahora sea un empleo realmente empleo, que perdure y que se le otorgue a los que accedan con la nueva ley al beneficio que les da el INEFOP, que es un beneficio sumamente importante, como prácticamente el 30% de todos los aportes que tienen que hacer, no solo la seguridad social, IRPF, FONASA, etc. Es muy bueno eso, creo que el poder subsidiar, porque ese fondo que también es de los trabajadores, ¿verdad? Claro. Porque ahí por partes iguales el 50% es nuestro, la empresa, sí. El FRL que viene en nuestro recibo. Y bueno, y creo que es muy buen uso, porque creo que esa ayuda, esa promoción del empleo de calidad, del empleo, porque esto trae también aparejado de que no solamente voy a tener el empleo, sino que me voy a capacitar, y eso es lo que queremos, la formación continua, ¿no? Y hablando de formación continua, y antes de ir a lo del subsidio transitorio, que capaz que después lo podemos hablar con detallecito, en eso de la formación continua, el equipo ha definido para el lunes próximo una instancia de formación interna, ¿no? De pensar ideas, de ponernos un poco creativos, ¿no? Es decir, bueno, tenemos una instancia, ya venimos trabajando hace 15, 20 días sobre algunas ideas que podemos tener cada uno muy libremente, pero para poder prepararnos para lo que tenemos encomendado por el PCNT, ¿verdad? Y definido, que es seguir en la participación social, en los cargos de incidencia, en los cargos públicos, donde bueno, los trabajadores podamos definir cambios en las políticas, en este caso en el BPS, pero también en la enseñanza, en la salud. Bueno, según lo que se ha dicho en todos los ámbitos políticos, ¿no? La necesidad de un cambio estructural de la seguridad social, que no va a ser en este periodo de gobierno, porque bueno, los cambios estructurales tienen que llevar un proceso para que sean buenos, ¿verdad? Y no pueden haber políticas de shock, porque como nos pasó con la ley de la SAFA, de un día para otro nos cambiaron las reglas del juego y así nos pasó. Entonces, el diálogo social, el ámbito del diálogo, que es un diálogo muy plural, muy democrático, donde cada uno expone sus ideas, y no como las ideas de diálogo que bueno, surgieron en algunas épocas, de decir, bueno, dame lo que vos pensás y después allá 4 iluminados hacemos eso. Bueno, y a los trabajadores eso nos da un poco de escozor, bastante, digamos. Bastante escozor. En el sentido de que nosotros decimos, no, si es diálogo, tiene que haber, poner todos en la mesa nuestras propuestas, las debatimos, las discutimos, llegamos a arreglos y en lo posible a consensos, y así es como salen las buenas cosas. En seguridad social tenemos una experiencia dos experiencias muy interesantes en el 2007 y 2010-2011, donde salieron leyes importantísimas. Por ejemplo, lo que venía diciendo el movimiento sindical y el equipo en su propuesta alternativa desde el año 2003, que tenemos la propuesta bien armada y la venimos trabajando de esa época, donde decíamos que era imposible que solo el 10% de los trabajadores se iban a jubilar pidiendo 35 años registrados a la seguridad social y demás. Y bueno, y fue en el 2007 cuando, bueno, después de ver que era así, pudimos lograr de rebajar a 30 años los años de servicio. Pero, y después, por ejemplo, el seguro de paro, la flexibilización, el sector del transporte ha tenido una experiencia en ese seguro de paro, ¿verdad? Que si se hubiera mantenido lo que era antes del 2009, imposible. La mayor parte no estaba incluido o quedaba fuera en poco tiempo. Entonces, facilitar, por ejemplo, de que aquellos mayores de 50 con dificultades para volver a reinsertarse laboralmente por la edad, porque bueno, es una realidad que vivíamos,
no es poca cosa que en vez de 6 meses al ser despedido tengan un año. Un año, claro. Y bueno, y eso ayuda, y después, bueno, si llegan a los 58 años y no pueden encontrar, después de un año de despedidos, pueden tener por 2 años un subsidio especial, ¿verdad? Para llegar a la jubilación, por lo menos con un mínimo de ingresos y que se le cumplan como años de trabajo también esos 2 que están Entonces digo, todas esas cosas que son buenas para las necesidades de los trabajadores y de las formas de las nuevas formas de trabajo y demás que hay, creemos que tenemos que seguir profundizando. Y por eso es este encuentro que tienen entre Y por ustedes. eso ese encuentro para decir, bueno, Es un encuentro interno para el equipo de representación para ir ahí está. tirando ideas, ¿no? Muy informal y capaz Ajá. que por ahí yo comenté a Enrique, pero mira, voy al ámbito y digo, mira, yo tengo esta idea pero no la puedo Sí, no sé cómo bajar la tierra. cristalizar, Claro. no sé cómo hacer, pero creo que es importante Sí. profundizar en género, por ejemplo. Claro, claro. En algunas cláusulas de género porque son específicas, Ujú. y tienen que estar incluidas, ¿verdad? Ajá. ¿Qué hacemos con el trabajo no remunerado? ¿Cómo incide eso en la producción? Bueno, Claro. eso es un interrogante. Bueno, ¿cómo hacerlo? Y bueno, no sé. Pero bueno, es tirar Tirar ideas, claro. para que los Como cambios le dicen, vean. una lluvia de ideas ahí para Exacto. después Así que el elaborarla. lunes tenemos esa propuesta. Está bueno. Y Está bueno. después, los primeros días, el segundo viernes de Sí. agosto, tenemos la Comisión de Seguridad Social, Ajá. que este año la hemos hecho también como parte de formación. Ujú. Y yo les voy a dejar ahora, para que ustedes lo vean y lo puedan, pero está disponible, va a estar disponible después. Sí. Este año hemos dicho, bueno, vamos a agarrar el librito que tenemos de seguridad social, el manual, Sí. y vamos a cada uno de los temas verlo. Bueno, ya hicimos, por ejemplo, jubilaciones, bueno, y los otros días hicimos asignaciones familiares y sistema de cuidados, las licencias parentales, Ajá. y este mes de agosto nos va a corresponder la parte de salud, que para nosotros es muy importante porque hubo un proceso en estos 10 años de la implementación de un sistema nacional integrado de Sí. salud que tiene mucho relacionamiento con la seguridad social. Claro. Donde el FONASA, a quienes ha incluido, Ujú. allá por el 2008 es inédito lo que sucedió, es que todos los niños y adolescentes menores de 18 años y sin límites de edad, lo que tenían discapacidad, entraron al sistema de salud de los hijos de los trabajadores. Claro. El sistema dice que involucraba a 800.000 personas, hoy el sistema FONASA involucra a 2.800.000. Claro. Entonces, y estamos viendo cómo esos 500.000 que siguen, que tienen otras opciones de salud o que están fuera, cómo meterlo. Y eso no es poca cosa, ¿no? No. Porque como derecho humano fundamental que es la seguridad social, también la salud. Y bueno, entonces vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar sobre el sistema de licencias médicas, que Ajá. ha sido tan cuestionado, sobre Sí. todo por las patronales o por las representaciones patronales, porque a veces nos olvidamos, pero hace un año, a esta altura del año, había un cuestionamiento muy grande, o hace 2 años, mejor dicho, pues ya viene de antes, un cuestionamiento muy grande, incluso salieron desde el Poder Ejecutivo a decir que parte de la deuda y del déficit del BPS eran las certificaciones de los trabajadores y trabajadoras. Sí, sí, sí. Pero eso se dio una difusión muy grande y quedamos como los trabajadores que hacemos un mal uso de las certificaciones médicas. O que nos daban un certificado trucho, teníamos un médico amigo. Exacto. O los talonarios de los certificados, ¿no? O a ver cuál era la falta, Sí. si los viernes o los lunes, Sí, ¿no? exacto, A ver cuál exacto. era la resaca Sí, que sí, nos sí. quedaba, ¿no? De las Sí. bandidas. Bueno, eso salió todo y tuvo mucha prensa, ¿verdad? Claro. Pero lo que no tuvo prensa es que el BPS, a través de y a través de algún ministerio también, y que cuestionaba ese déficit, con respecto a lo que le faltaba al BPS para poder cubrir las prestaciones en base a los aportes que había,
el BPS no hizo una investigación interna, porque tenemos los datos y tenemos la gente capacitada para eso, sino que la CEPAL, que es un organismo internacional, que es un organismo no subjetivo, digamos, sino que objetivamente hizo un estudio. Y ese estudio no se difundió como se difundieron esas... Claro. Yo como trabajadora digo, son calumnias, Claro. pero bueno. Siempre pasa lo mismo, la mala noticia se da y después para rectificar o decir no fue después así. Son 3 líneas le ponen en letra chica. abajo y la tenés que buscar con lupa para ver dónde está y bueno, y es bueno estos espacios, pues nosotros no perdemos oportunidad para decirlo, ¿no? Porque que los trabajadores se enteren de que ese informe de la CEPAL dice que estamos bien, de que hacemos buen uso. Excepciones hay en todos lados, claro. Y situaciones como sucedió el año pasado con un médico que tuvo problemas y que salió, también las ha de tener, de una mutualista. Pero son las menos. Pero la generalidad dice que incluso en algunos aspectos como el trabajo los lunes o los fines de semana y demás, eso está por debajo de la media de América Latina. O sea, que tenemos que ser... la resaca. Exacto, ¿viste? Siempre vemos alguno que bueno, que rompemos la regla, pero bueno, pero no, esto es en serio lo que digo, que tenemos que nosotros, los trabajadores, difundir estas cosas y tratar de que se sepa, porque ¿qué pasa? Lo que pasa es, sí, ¿para qué vamos a dar más certificaciones médicas o para qué vamos a hacer, si total esto es igual por atrás? No es así. Le estamos dando uso, son leyes para los trabajadores y los trabajadores le damos el uso. Igual que el seguro paro, los trabajadores tratamos de usarlo de la mejor manera posible. Claro. Ahora, no se ha investigado a ver si las empresas lo tratan de hacer de la mejor manera posible. Bueno, no. Pero a veces estamos en la palestra mal siempre porque, bueno, capaz que teníamos algunos vicios, o se nos, ¿no? Hazte fama y échate a dormir. Sí, como dicen. Pero creo que es importante decir, nosotros tratamos de hacer buen uso, no hay abuso en esto, y bueno, un poco vamos a hacer en la Comisión de Seguridad Social, más allá del FONASA y de los derechos del FONASA, también informar sobre estas cosas que suceden, que nos dan la razón, también nos dan aliento para decir, bueno, teníamos razón los trabajadores, pero bueno, para cambiar la ley de los cincuentones tuvimos 20 años, ¿no? Claro. Para que nos dieran la razón, pero bueno, habrá que seguir difundiendo, y por eso nosotros, y vuelvo a lo del principio de la formación continua, tanto sea la capacitación profesional o del oficio que uno está haciendo, como también de los derechos y de las obligaciones que tenemos los trabajadores, ¿verdad? Porque somos conscientes y no nos oponemos a que nos hagan un descuento de seguridad social, pero también tenemos que ser conscientes y no podemos permitir que, por ejemplo, hace algunos años, unos pocos años, alguna gerenta de la AFAP, de la SAFAP, o algunos de los dirigentes de la SAFAP, decían de que se afiliaran a la SAFAP porque nosotros sabíamos que nuestros aportes iban a nuestra cuenta personal, sabíamos cuánto teníamos, sabían... No dijo que sabíamos también qué comisión nos sacaban, no, eso nunca el cachón que nos saca, eso no, pero bueno, también eso lo sabemos los trabajadores. Entonces, cuando nosotros nos decían eso y que no sabían, los trabajadores no sabían cuando iban al BPS y aportaban a la bolsa del BPS y que bueno, eso se diluía, entonces bueno, mi hijo casi que me compra un chaleco de fuerza porque yo estaba discutiendo con la televisión cuando él llegó a casa diciendo, esto es mentira, no tenga problema que no somos solas. Nos están faltando el respeto porque los trabajadores sabemos bien a dónde va a la bolsa del BPS, que cobran la asignación familiar nuestros hijos, que tenemos derecho a la salud, que vamos al seguro, todo eso lo sabemos. Claro. Entonces, un poco la idea de ir, de que no queden esas frases como que, bueno, no sabemos, no sabemos, no nos ninguneen, sabemos, pero para saber tenemos que estar formándonos.
Entonces podemos porque contestarle a aparte esa señora. este tipo de cosas no se difunde por la prensa. Entonces, nosotros o un grupito chico sabemos, pero tenemos que replicarlo en un grupo mucho más grande. Exacto. Y para eso están todos estos cursos y también están los CLIF, ¿no? Los lugares específicos donde te puede... está la radio también. Claro, y también está esta radio, pero no todas las radios. Por eso para tratar de replicar que todo lo que sabemos lo sepan mucho más trabajadores y mucha más gente. No los engañen con ese tipo de cosas que decía esta gerenta de la PAP, ¿no? Exactamente, del cual el nombre no recuerdo. No le vamos a nombrar. Pero esto es una realidad, ¿verdad? Esto que yo hacía es ponernos este espacio, que es un espacio donde muchísimos trabajadores nos están escuchando. Claro. Es un espacio para que después ellos en este mismo espacio, dentro de 2 o 3 meses, vuelvan a decir, recuerden aquello que dijimos, porque eso es parte de la información, es parte de la formación, ¿verdad? Es que siempre hay que estar, nosotros repetimos casi siempre cuáles son los beneficios que tenemos, estas son nuestras obligaciones, pero también estos son nuestros derechos. Y vos tenés derecho a esto. Y bueno, del Banco de Previsión Social hay que a veces recordarle a los trabajadores todos los derechos que tienen, ¿no? Es decir, que es muy complejo y son muchos. Y que son muchos y que a veces hasta nosotros... Por ejemplo, nosotros capaz que algunos no lo sabemos. Exacto. No te voy a decir tú que conoces todo, que estás en el equipo. Pero bueno, pero es el oficio, es la profesionalización del oficio. Pero por eso es importante esto para replicar y para que la gente conozca y esté al tanto. Un poco lo que decíamos, ¿no? Decimos, nos vamos a juntar, nos vamos a encerrar todos durante 3 horas y vamos a hablar un poco en ese tono muy informal, pero sí con la conciencia de los conceptos y de las cosas hacia dónde queremos ir. Y eso también lo estamos haciendo nosotros, cuando nos estamos formando para eso. Claro, la formación tiene que ser continua durante toda la vida, ¿no? Exacto, nunca el que dice que no tiene más que aprender, bueno, ya estará al final de sus días, lamentablemente. Claro. Pero esas cosas que nosotros no la tenemos, porque ¿qué pasa? En el movimiento sindical hemos corrido siempre atrás del carro ante necesidades urgentes, ante mantener el lugar de trabajo, más allá. Sí, ahora estamos... Las prioridades antes eran... Ahí está. Ahora cuando estamos en otra etapa, después de 15 años, donde hemos mejorado sustancialmente lo que es el trabajo, lo que son las leyes en defensa del trabajador, hoy estamos... Yo creo que fue como todo, ¿no? Cuando uno era joven y se preocupaba de todo, porque todavía tenía un montón de años por delante, ¿no? Sí. Y nunca iba a pensar en el tema de la jubilación. Claro. ¿No? Pero hoy cuando vos vas llegando, yo creo que sí que hay una preocupación. En la radio lo sabemos, sí, porque han llamado el de otro programa anterior, sí, del BPS, tuvimos algunos llamados que otros. Sí, llamó un trabajador que estaba trabajando. Hay una cierta edad de preocupación, porque si ya se arrima la época de jubilarse, bueno, y no hay más remedio, ¿no? Es cierto lo que vos decís, porque antes la concepción del BPS, incluso ustedes todavía, no sé si ustedes, el sector, pero hay algunos ómnibus que a veces pasan por caja de jubilaciones, ¿no? Entonces, pero es una idiosincrasia, y cuando vos decís voy al BPS, mira, voy a la caja de jubilaciones. Pero el BPS abarca desde el nacimiento o antes del nacimiento hasta después de la muerte. Exacto. Pero eso es lo que a veces es tan abarcativo, tanto lo que hay, es tan complejo, hasta la muerte hasta después de la muerte, porque el sepelio y todo eso a veces está cubierto. Lo que vos hablabas, exactamente, hasta después de la muerte seguimos generando derechos, ¿no? Así que bueno, con las pensiones, no solamente el subsidio, por el sepelio. Exacto. Pero mira, qué importante esto, pero creo que estamos siendo parte de una transformación muy profunda en el movimiento sindical, en el sentido de que ahora, mi papá era del Zunca, yo voy a hablar porque es lo que viví, y yo hoy veo a los compañeros del Zunca con un conocimiento, pero no era con un, porque cuando yo era chica, hace
40 y pico, casi 50 años, que uno andaba en eso porque su papá andaba y lo veníamos a buscar porque se encarnizaban en sus reuniones y qué sé yo, y nos mandaban a buscarlo pues ya estaba el quiso pronto. Era otra cuestión porque las discusiones por la no formación de los compañeros, no porque no fueran inteligentes, pero sí solamente se llevaban por la lógica, por las necesidades del momento y demás, y capaz que por ahí, bueno, hoy yo miro al Zunque, los admiro más que miro, pues digo, qué proceso impresionante que se ha tenido, porque cualquier compañero de ese sindicato, hablo del Zunca porque es lo mío, pero de las trabajadoras domésticas, como fue mi mamá doméstica, claro, también me saco el sombrero cuando van a discutir en el diálogo, en los consejos de salario, claro, y para discutir los consejos de salario no podés ir, que salís de limpiar una casa y ir a discutir, claro, no, porque la otra parte está bien. Tenés que prepararte, claro, claro. Entonces, son la evolución que hemos tenido y la concientización de que tenemos que tener formación. Y esto que vos hablás del CLIF, y lo llevo al CLIF, sí, que bueno, que por suerte tenemos consultas casi todos los días, porque claro, la verdad que Carlitos Pintado, que es el, vamos a decir, el nexo, que es el que está en el CLIF y el que está un poco yendo a la representación, a la COS y a la representación de los trabajadores, ha tenido muchas consultas. ¿Pero por qué? Porque la necesidad de la gente de que haya un espacio para ir a preguntar. Claro. Porque a veces vamos a preguntar al BPS y tenemos un número cada 15 minutos y la persona te dice, mire, usted no tiene derecho, cualquier cosa haga un recurso, porque el funcionario... Entonces, te dice lo que es, pero no te dice todo el proceso que hubo, claro, y demás. Y eso, que el CLIF, que es un centro local, dentro de un sindicato, dentro de un plenario en el interior, de información a la gente y de formación. Claro. Por eso ahora, yo me voy a sacar... Te vas a sacar un galón ahí. No lo dijimos todavía. Le voy a sacar, ahí está, le voy a sacar la primicia. Le vas a sacar la primicia a nosotros. Todavía no lo dijimos. No le voy a sacar la primicia. Dale, me tomo el mate y ustedes lo dicen. Dale. Dejala, viste que no. No, ustedes dicen que nosotros es verdad lo que está diciendo Celia. Que el Centro de Información y Formación nuestro, conjuntamente con el equipo de representación, va a destinar una serie de charlas, no solo para los complejos habitacionales, sino también para los vecinos de la zona, prácticamente unas 15 a 20 charlas, y que van a comenzar ya en el mes de agosto. La primera charla va a ser en el complejo Cuxa 5 de Piedras Blancas, y allí estamos convocando a todos los vecinos, a todos los que viven en el complejo, para que vayan y pregunten y se saquen todas las dudas que tengan sobre el BPS, sobre la jubilación, sobre los cincuentones, sobre la asignación familiar, todo lo que quieran consultar a los compañeros del equipo de representación, al propio Carlito que va a estar allí, y hay compañeros del sindicato que lo van a estar acompañando. Yo creo que eso es muy importante porque claro, la formación del CLIF tuvo todo un proceso. Claro. Yo recuerdo, Pepe, que nos encontramos hasta en el galpón hace como un par de años, que digo, che, mirá que tienen que armar un CLIF, que acá hay un compañero que viene a la cosa y eso lo hemos hablado, y Ramón, no te quiero decir las veces que te ha de haber dicho. Sí. Estábamos madurándolo, y también para que el compañero tuviera la formación necesaria, primaria, para poder hacer o desempeñar la tarea, sabiendo que igual los compañeros se comprometían a acompañarlo y a estar con él, pero siempre es necesario tener una primera formación. Y bueno, una vez que el compañero estaba pronto, se largó. Eso es lo importante, ¿no? Claro. Porque estamos hablando siempre de formación, viste que claro, la palabra formación, sí, ¿no? Es que es constante, sin formación, ¿no? Es imposible. Hoy Carlitos no estaría en las condiciones que están, ni nosotros estaríamos en contacto con ustedes. Digo, cómo eso genera toda una red que vamos extendiendo. Una cosa que vos dijiste, algo muy interesante, y lo dijiste al pasar, pero yo creo que no es cosa menor, es que desde el movimiento sindical
estamos haciendo hacia la sociedad. Uno de los objetivos del movimiento sindical es decir, nosotros tenemos que formarnos para adentro, informarnos, ser capaces de ir a discutir en el diálogo social, en los consejos de salario, en las bipartitas, y tenemos que conocer. Pero además nosotros queremos que doña María, don José, que es el del barrio, que no fue de mi sindicato, pero que sí fue un trabajador toda la vida y que hoy es un jubilado, sepa qué es lo que pasa y sepa por qué es importante que los jubilados estén con los trabajadores cuando los consejos de salario, para que puedan negociar de la mejor manera posible los trabajadores, porque según cómo negocian los trabajadores va a ser el aumento de los jubilados, porque es por la evolución de los salarios que haya tenido. Por el índice medio de salario. O sea, cuanto más salario logremos el movimiento sindical, más beneficio van a tener los jubilados. Van a tener los jubilados. Claro. Entonces, no es casual que desde hace 15 años los aumentos hayan sido con 2 dígitos, ¿no? Claro. Más del 10% siempre, exacto. Y siempre por encima de 3 o 4 puntos de lo que es el IPC, lo que es los precios, ¿no? Entonces, no muchos reconocen o la inflación, eso, o la inflación que es lo más común, claro. ¿No? No reconocen, pero también tenemos que decirlo. Cuando estamos hablando de discusión, de diálogo social, el Consejo Superior de Salario, la negociación colectiva, es un diálogo. Sí. Es un diálogo en el cual nosotros tenemos que ir formados, tenemos que ir a discutir con otra gente que tiene otras perspectivas o ve de otra forma lo que es su empresa y nosotros los trabajadores, y bueno, y ahí discutiremos, negociaremos, llegaremos a los mejores, claro. y lo que haya acuerdo seguiremos para adelante y no nos podemos, y bueno, y donde no haya acuerdo veremos de hacer otras instancias para poder saldar esas diferencias o para poder llegar de la mejor manera posible. Entonces, en la seguridad social y en los diálogos lo mismo. Nosotros queríamos, por ejemplo, que algo muy puntual, ¿no? Cuando se rebajó de 35 a 30 la necesidad, las exigencias para jubilarse, nosotros queríamos, porque es para hacer la liquidación de la jubilación, dice, con 35 años y 60 años de edad te voy a dar el 50% del promedio de los mejores 20 años de sueldo. Pero cuando salió la otra ley que dice, no, en vez de 35, 30. Ahora, con 30, nosotros queríamos que se mantuviera el 50%. Sí, y dijeron, es imposible, es ilegal, porque nosotros no cambiamos la ley de la SAFAP, la 16713. Nosotros complementamos con otra ley, que es la 18395. Por lo tanto, si con eso tenés el 50%, con 34 años vas a tener el 49%, con 33, hasta con 30 años tenés el 45% del promedio. Mira. Entonces ahora tenemos que decir, tenemos que visualizar estas pequeñas cosas que sucedieron. Y nosotros dijimos, sí, mejor, porque si eso o nada. Y dijimos, bueno, vamos a hacer ahí que vaya la ley. Ahora, en los próximos diálogos sociales tenemos que ver, también tener en cuenta, y en ese pienso va también esto, que vamos a tener el lunes. Es decir, hoy tenemos una cobertura muy importante de la gente. El 98% de los mayores de 65 años tienen alguna cobertura de seguridad social. Uh-huh. Los niños tienen salud, todos se universalizó. La asignación familiar, la asignación familiar, hay 2 asignaciones familiares. ¿No será bueno en el diálogo ver que haya uno o hay 2 tipos de niños y adolescentes? Bueno, claro. Hay que preguntarse eso. Y hay que preguntarse, ¿es suficiente la jubilación con un 45% el promedio? Bueno, si no es suficiente, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, pero tenemos que tener una proyección, también un proyecto de cómo financiamos eso. Claro. Digo, todas esas cosas que pareciera que, bueno, no, hay que cambiar la ley, no, tenemos que... Decirlo es fácil, el tema es que siempre te van a preguntar después, entonces, bueno, pues cambiemos la ley, exacto. Pero ¿cómo financias este cambio? ¿Por de dónde sale la financiación para el cambio? Y eso también hay que ponerle cabeza. Hay que ponerle cabeza. Si vos vas con algunas ideas con algunos preconceptos, con algunas, se saca de acá, de allá, por lo menos abrir la discusión. Yo se lo quiero sacar a los ganaderos. No, a los ganaderos no. Vamos a sacar pero por lo menos abrir el debate. Y después termina saliendo de algún lado. Sí, pero si vas sin propuesta... Sí, claro. Pero miren,
el financiamiento de la seguridad Claro. social. Es muy complejo. Claro. Claro. Pero cuando dice, el déficit de la seguridad social. Bueno, habrá que recortar, porque si no, no hay... No, ¿por qué hay que recortar? Está bien, pero que empiecen a recortar por la caja militar, no nos tocaron. Por ejemplo. ¿No? Claro. Por ejemplo. Bueno, pero capaz que no están las condiciones porque no tenemos... Porque no podemos, o no estamos, porque no estamos pensando... No nos animamos a dar ese paso, no sabemos por qué. O capaz que por ahí tenemos que pensar en otra clave que no es la tradicional, Claro. porque hay otras opciones y hay otras formas. Claro. Entonces, por ejemplo, la financiación. Cuando están diciendo, y hace muy poco, ¿no? Sobre todo el sector rural, pero muchos Sí. sectores están diciendo es imposible que más impuestos a la Ahí va. patronal, porque es imposible. Ahora, en el 2000, y no voy a ir para atrás, pero voy a ir solamente al 2006. Sí. Con la reforma tributaria se cambió el porcentaje de aporte patronal. El aporte patronal era del 12,5% y pasó a ser el 7,5%. Sí. ¿Sí? ¿Hubo alguna rebaja en los combustibles, en los comestibles o algo del 7,5% de rebaja? No. 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 Pero es solamente para pensar esto nada más, ¿no? Ahora, cuando suponemos que el déficit del Banco de Previsión Social, entre otras cosas, esto lo pienso yo, si subimos un 0,5% el aporte patronal lo llevamos al 8%, estaría cubierto el déficit. Claro. ¿Sí? Ahora, ese 0,5 ¿dónde va? Al consumo. Claro. ¿Sí? Todo lo que le Y den todo a lo los vemos y todo lo trabajadores y a los hacemos. jubilados al consumo. Entonces, lo gastamos en el mercado interno. Pero como hacemos una cosa, tendríamos que hacer la otra, ¿verdad? Claro. Sí, O sea, sí, sí. que tampoco es que va a haber la debacle si nosotros hacemos una pequeña intervención en lo que es los aportes patronales, Claro. porque eso no lo paga el patrón. Ahora, cuando nos aumentan a nosotros el porcentaje, si nos llegan a aumentar más del 15, sí lo pagamos nosotros. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, para decir cómo se generan, porque a veces las frases dichas o las no verdades, a la vez que uno las repite, quedan como verdades. O quedan no analizadas y entonces pensamos en una cuestión muy focalizada y parcializada, que capaz que no es la correcta. Claro. Bueno, habrá que hacer el pienso, es una manera de decir, bueno, porque capaz que por ahí es agarrar esa costumbre no de cuestionar todo, pero sí de ver por qué esas cosas, por qué suceden y por qué se dicen esas cosas. Entonces, y estamos hablando en el diálogo social de partidos políticos, estamos hablando de instituciones de seguridad social, Claro. estamos hablando de empresarios, Sí, sí. jubilados y trabajadores. Claro. Entonces, y en la negociación colectiva, ¿quiénes son? Es el Estado, son Somos los patrones los mismos. y son los trabajadores. Claro. Sí, sí. Entonces, tenemos que hacer una costumbre esto del pienso, del hacer pregunta. Capaz bien. que llegar es volver a la niñez, ¿no? Porque mi nieto, por ejemplo, cuando tenía 4 años, empezaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué todo? Capaz que nosotros tenemos que volver un Volver poco a cuestionarnos el porqué de No, algunas y está cosas. bien. Y está bueno y eso, está bueno, ¿verdad? bueno. Movemos la neurona. Ahí va. Vamos a hacer un cortecito porque nos van a quedar como 10 minutitos de programa. Nos fuimos 49 minutos. Después volvemos y vamos a alguna otra cosa que trajiste. ¿Cómo no? Dale. ¿Cómo no? Al subsidio transitorio.